Hemos llegado finalmente en nuestro estudio a los Estados Unidos, donde comenzaremos observando el edificio del Capitolio. El Capitolio es el lugar donde se reúne el Congreso Federal de los Estados Unidos. También conocido como el Congreso, se lo considera como la sede de la democracia del país, el lugar donde se toman las más importantes decisiones políticas que dictan el futuro de la nación. Toda su estructura, arte y símbolos revelan la importancia de la masonería en la conformación de ese gobierno. Por ejemplo, así como la Esfinge de Egipto, el edificio fue construido alineado con los cuerpos celestes, las líneas ley, la numerología oculta y la energía espiritual. El Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. fue la creación de una secuencia de arquitectos en la cual casi todos fueron masones. Fue diseñado originalmente por William Thornton y la obra fue terminada por el hermano Benjamin Latrobe, quien también lo rediseñó después de la guerra de 1812. Más tarde el hermano Thomas Ustick Walker agregó las alas laterales y la gran cúpula. Fue el propio George Washington quien puso la primera piedra en un completo ritual masón con vestiduras e insignias reales. La primera piedra del edificio del Capitolio de los Estados Unidos se puso con honores masónicos el 18 de septiembre de 1793 bajo los auspicios de la Gran Logia de Maryland, donde el presidente George Washington presidió la ceremonia. El excelentísimo hermano Washington fue asistido por el hermano R.W. Joseph Cork, gran maestro prótem de Maryland, Elisha C. Dick, maestro de la Logia de Alejandría número 22 de Virginia, Valentine Rainsel, maestro de la Logia número 9 de Maryland. No solo el edificio del Congreso, sino que también todo el plano geográfico de Washington, D.C. fue diseñado cuidadosamente, y el edificio del Congreso es solo un componente. Veamos esta foto y observemos su relación con el monumento a Washington, uno de los obeliscos más famosos del mundo. Observemos también la similitud que tiene con el obelisco del Vaticano. También se puede encontrar el mismo plano en París y en muchas otras ciudades. ¿Pero por qué tienen esta configuración? Tal vez la clave esté en la cúpula, la cual predomina en este tipo de edificios. En muchas culturas antiguas, la forma de la cúpula, también conocida como domo, representaba el principio femenino del útero. Los ocultistas creían que cuando el principio masculino, es decir, el obelisco, está conectado con el principio femenino, una tercera entidad, un tipo de energía espiritual, se genera. Hemos visto previamente esta idea en el logo de la escuadra y el compás. En el ocultismo, esa idea es muy prevalente. Ellos creen que ciertas formas y colores generan o dispersan energía. Hoy en día estamos muy familiarizados con este concepto a través del Feng Shui, el cual hace un tiempo fue muy popular y envuelve la colocación de muebles u objetos en relación con lo que se quiere hacer con la energía. Podemos pensar que este tipo de ubicación del obelisco y el domo es un tipo de Feng Shui diseñado para generar un poder espiritual. En la cumbre del domo del Capitolio se encuentra esta estatua, la cual de manera simbólica mira hacia el este, hacia la salida del sol. Esta es la estatua de la misma diosa de la razón que los franceses coronaron en Notre Dame. En otras palabras, otra vez, Asera. Esta diosa aparece en todos lados. Este ídolo en particular fue diseñado por el masón Thomas Crawford y está de pie en la parte superior de una figura esférica, seguramente representando al planeta Tierra. Y alrededor de ella se lee en latín E pluribus unum. Esto significa de muchos, uno. Recordemos que siempre, en cada símbolo hay un lado oscuro y uno iluminado. El lado iluminado o el significado bueno para el conocimiento del público es el llamado a la unidad del pueblo estadounidense, el cual se conformó por inmigrantes. El lado oscuro y oculto es que todo el mundo se unirá bajo los pies de esta enigmática diosa. La forma estadounidense de Asera es más conocida como Columbia,
Las letras DC de Washington, D.C. son las iniciales del Distrito de Columbia. Entonces es como decir que ese es su distrito, su territorio, donde ella gobierna. Los aficionados al cine la reconocerán como el logo de Columbia Pictures. Con frecuencia se enseña que ella es el espíritu de los Estados Unidos. Observemos cómo sostiene una luz iluminadora en su mano derecha. Yo no había notado esto antes, pero también se puede decir que está de pie en la cumbre de una figura con forma de pirámide. Ahora, si entramos al Capitolio y vemos el domo hacia arriba, observamos esto. Este domo se ve igual al que está en el Vaticano, y en la parte de arriba se ve una pintura llamada La Apoteosis. Fue pintada por el artista Constantino Brumidi, quien tiene una interesante historia. De joven se hizo famoso por las pinturas que le mandaba hacer el Vaticano. En 1848, los masones intentaron derrocar el poder papal, pero el plan no tuvo éxito, y el pintor contratado por el Vaticano, Constantino Brumidi, fue sorpresivamente encontrado culpable de ser uno de los líderes conspiradores. Después de eso, Brumidi fue enviado a los Estados Unidos, donde hizo fama trabajando para las sociedades ocultas. Fue él quien hizo esta pintura, que es un tipo de reflejo masónico a la imagen del Vaticano. Toda la organización del Capitolio, el domo y el obelisco, están presentes en la masonería de Washington y en el Vaticano católico. Ahora, puede parecer extraño que dos ideologías aparentemente tan opuestas tuvieran estos puntos en común, pero recordemos lo que Alice Bailey dijo. Por lo tanto, no hay duda que el trabajo que se debe hacer para familiarizar al público en general con la naturaleza de los misterios es de suprema importancia en estos tiempos. Estos misterios serán restaurados con expresiones externas a través de la Iglesia y la fraternidad masónica. Bailey predijo que la religión de los misterios comenzaría a ser familiar para el público en general a través de la Iglesia, refiriéndose a la Iglesia falsa y a la fraternidad masónica. Este ataque dual aparenta estar en lados opuestos, pero trabajan con el mismo fin. Recuerden que el fundador de los masones iluminados, Weishaupt, en realidad provenía de la orden católica de los jesuitas, pero después de crear a los Illuminati se proclamó como anticatólico. Aparentemente, los masones y la Iglesia son opuestos, pero de hecho ambos son marionetas de Satanás. También podemos ver esto en la división de Irlanda. Los que proclaman ser protestantes y estar opuestos a la Iglesia católica con frecuencia son parte de órdenes masónicas. Ahora, la definición de apoteosis es la exaltación de un sujeto a un nivel divino. Entonces, ¿a quién están exaltando a un nivel divino? Si miramos más de cerca, podemos ver que es al mismo hombre que se erige bajo el domo, George Washington. Miremos hacia abajo y veremos a la diosa Columbia o Acera al pie de la imagen y después George Washington pintado sobre ella. Eso representa la deificación del hombre, George Washington. Observemos también la pose que toma para llamar la atención, con su brazo izquierdo levantado y su mano derecha extendida hacia afuera. Cuando mandaron a hacer su estatua, la hicieron de la misma manera. Una vez más, esta estatua elevó a Washington a una posición de Dios, ya que fue hecha a modelo de la estatua de Zeus. Se pretendía exhibirla en el Capitolio, pero después de saber que causaba inconformidad entre las personas, la movieron al Museo Smithsonian. Lo extraordinario es que esta pose comúnmente se la asocia con Baphomet, la cabra con cuernos que representa a Satanás. ¿Recuerdan que cuando ponemos el pentagrama que representa al hombre al revés, podemos ver a Baphomet? Entonces, si la pintura intenta elevar al hombre de Washington al nivel de un dios, debemos preguntarnos, ¿a qué tipo de dios? A propósito, mientras Baphomet está en la pantalla, podremos notar que tiene características femeninas y masculinas, hombre y mujer, luz y oscuridad, y son provenientes del mismo origen que ya hemos visto a través de nuestro estudio infinidad de veces.
Pero si volvemos a la pintura una vez más, veremos que las otras figuras que rodean a Washington también son diosas y dioses de antiguas mitologías paganas: Atlantis, Venus, Columbia, Vulcano, Ceres y Minerva, todos ellos demonios que buscan la adoración. Directamente abajo del domo está la cripta del Capitolio y en el centro del piso hay un símbolo del sol hecho de bronce. Este símbolo es geográficamente, de manera literal, el centro de Washington, D.C., y todas las direcciones de las calles son atribuidas en relación con este símbolo. En realidad, puedes encontrar muchos dioses paganos esparcidos alrededor de los edificios del Capitolio. Este último ejemplo del dios Marte se encuentra cerca de la entrada.